Entonces le cedo la palabra. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a abrir la charla. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación. Bueno, entonces vamos a hablar un ratico sobre la blefaroplastia superior con fines cosméticos. Vamos a hablar un poquito sobre la evaluación y la planeación quirúrgica de esta cirugía, pues que todos nosotros como oftalmólogos la realizamos desde nuestro entrenamiento. Vamos a hablar entonces de algunas como cosas importantes que debemos de tener en cuenta. Para hoy en día se ha vuelto muy exigente nuestra cirugía y entonces pues tener mucho mejores resultados en algunos aspectos. Entonces a diario nos consultan nuestros pacientes porque desean rejuvenecer la mirada y pues con el paso del tiempo usualmente la gente nota que su piel en los párpados superiores es excesiva y entonces se ve cansado. Y nosotros como oftalmólogos o cirujanos plásticos oculares, oculoplásticos, estamos preparados pues para atender a todos nuestros pacientes y brindarles un manejo integral. Entonces, cuando nos llegan... hacer la operación de subida de párpados, siento que los tengo caídos y quisiera hacerme la operación. Entonces, nuestro paciente cuando ingresa a nuestro consultorio es muy importante que siempre escuchemos, miremos, observemos a nuestros pacientes. Doctor, quisiera operarme los párpados superiores. Pues cada vez que un paciente va entrando y nos va contando su historia que quiere operar los párpados, no todos los pacientes son iguales. Operarme los párpados porque los siento demasiado pesados y me dificultan muchísimo para el trabajo. Entonces, como ya vimos ahí, hay que hacer un buen análisis de nuestro paciente. Cada paciente presenta cambios diferentes, generales en el rostro. La edad es un factor que marca diferencias. El tipo de piel que tiene el paciente, si es una piel pesada, pues vamos a tener mayores dificultades para hacer nuestros procedimientos. La estructura ósea es muy importante en nuestros pacientes. La presencia de grasa en nuestros pacientes que a veces tienen excesos de grasa en los párpados superiores e inferiores. Entonces, cuando hablamos de una blefaroplastia, muy importante tener todo esto en cuenta. Y es muy importante las expectativas de nuestro paciente. Todos nuestros pacientes, desde que estén sentados al frente de nosotros, miremos qué es lo que nos están diciendo, qué es lo que están buscando, que no sea que tengan un problema emocional detrás de todo esto, que se acaban de separar y desean verse más jóvenes y vienen a operarse y a veces a buscar resultados donde de pronto no vamos a encontrar o a satisfacer a nuestro paciente. Entonces las expectativas, la parte emocional del paciente, siempre indagarla muy bien en nuestros pacientes. El proceso de envejecimiento, pues ya sabemos que empieza desde la misma piel que va perdiendo la turgencia, se va volviendo flácida, se va perdiendo muy elástica y entonces esto se manifiesta con, como ven ustedes acá, con una piel muy deteriorada. El tejido celular subcutáneo pues también tiene compromisos graves porque con el tiempo nuestras bolsas de grasa usualmente caen por gravedad y se genera un desequilibrio de volumen. Entonces a veces vemos los pacientes que tienen grandes cambios en el rostro por la parte de las bolsas de grasa, de los paquetes grasos. En la parte ósea pues también sabemos que con los años hay una absorción ósea progresiva que reduce el soporte de los tejidos. Entonces empezamos a ver y a observar en nuestros pacientes esa flacidez en la piel de los pacientes. Antes de cualquier procedimiento que vayamos a realizar, pues es muy importante que nosotros recopilemos las fotografías de nuestros pacientes, ver cómo están las estructuras y poder tener un patrón de referencia cuando operamos nuestros pacientes, tomar buenas fotos. Usualmente las fotos deben ser tomadas de frente al paciente, con un fondo homogéneo en un sitio especial de nuestro consultorio, no con todos los equipos atrás o con gente que sale por detrás de la fotografía. Una luz adecuada y eso nos va a ayudar mucho a visualizar el posoperatorio de uno de nuestros pacientes que a veces no quedan contentos con nuestro procedimiento. Entonces, ¿por qué son tan importantes las fotografías?
porque compara, como ven ustedes en la mano derecha, un paciente antes, un paciente después. Ustedes pueden ver en este caso cómo el pliegue palpebral superior se recupera, hay un rejuvenecimiento de la mirada y el paciente en este caso está muy contento. Entonces evalúo las condiciones antes de cirugía. Esta foto la debo tener en sala de cirugía en el momento de la cirugía. Permite discutir con el paciente usualmente con la foto en nuestra sala de atención, el plan quirúrgico de lo que vamos a realizar. Ayuda visualmente en la cirugía para el plan. Y recordarle especialmente al paciente en la evolución su estado preoperatorio. Y pues hace parte de la historia clínica cuando hay reclamos de los pacientes. Es muy importante que haya el registro fotográfico antes, durante y después. Ojalá estén todas las fotografías ahí archivadas. Y es un documento médico legal cuando se hace necesario. Entonces, la clave de una buena fotografía es usar siempre el mismo equipo, conservar siempre los mismos parámetros, la iluminación, el fondo, el encuadre. Evitar sombras, la posición de la cabeza es muy frecuente. Ahí como vemos las manos, estamos diciendo al paciente, mire de frente, porque a veces dejamos con la cabeza mirando para arriba, para el lado, para un costado, y eso nos afecta la comparación después de las fotos. Entonces, siempre ubicar el lente a la altura de los ojos y mínimo deben ser 5 proyecciones. Que haya un buen enfoque es muy importante. ¿Cuáles son los objetivos de nuestra cirugía de blefaroplastia superior? Pues primero que todo estamos ante un procedimiento que en la mayoría de casos es un procedimiento estético, es una cirugía artística donde nosotros como cirujanos vamos a realizar una mejoría al paciente. Vamos a resecar la cantidad de piel necesaria, a eliminar o reposicionar la grasa que sea necesario, a crear un pliegue palpebral que sea simétrico al contralateral. Pero antes de entrar en materia, pues tenemos algunos rasgos importantes anatómicos a tener en cuenta, como son en la piel, tener en cuenta los pliegues palpebrales, especialmente el superior, como es el caso de la blefaroplastia superior, tener en cuenta toda la parte muscular, el músculo orbicular en sus 3 porciones, como las ven acá, la pretarsal, la preceptal y el músculo orbicular, la parte orbicular. Entonces, tener muy en cuenta nuestro músculo en este caso. Los ligamentos, es muy importante tener en cuenta los ligamentos cantales lateral y medial. Tener en cuenta el músculo elevador, que es muy importante tenerlo en cuenta. Conocer su función y la parte de su irrigación. Entonces, con respecto a la parte anatómica, no podemos dejar pasar al hacer la evaluación, es la posición del pliegue palpebral superior. Es muy importante que hagamos una evaluación donde ustedes tienen aquí 2 pacientes completamente diferentes, donde tenemos un paciente donde no hay pliegues, donde tenemos una gran deflación de los párpados. Esto es un exceso de piel. Y tenemos otra paciente donde hay una pérdida marcada de volumen, no hay bolsas de grasa, hay un surco palpebral superior profundo y un pliegue palpebral casi ausente. Entonces acá tenemos otros pacientes diferentes donde tenemos diferentes pliegues. En este caso ustedes pueden ver un pliegue que es como doble o triple y eso es todo el exceso de piel que nos forma esa acordeón de piel redundante sobre el borde del párpado. Y en este caso tenemos a la mano derecha abajo un paciente con una ptosis palpebral que no debemos dejarla pasar porque vamos a identificar que el pliegue está muy alto o ausente. Entonces, siempre que vamos a evaluar nuestros pacientes, es muy importante tomar las medidas, especialmente de la plataforma tarsal, el TPS, y del BFS, donde buscamos que con la cirugía de nuestra blefaroplastia, esta plataforma tarsal quede simétrica en los 2 ojos. Acá en la anatomía del septum, tengan en cuenta que tenemos el pliegue palpebral superior, la piel sobrante y la plataforma tarsal, que es el TPS. Acá ustedes pueden ver cómo tenemos la piel, la extensión inferior de la grasa septal, que es muy importante, es un punto de referencia, la ceja y el reborde orbitario superior. Entonces,
Cuando ya estamos empezando a programar nuestro paciente para una blefaroplastia, a veces nos topamos con pacientes que tienen mucha grasa y decidimos que vamos a resecar la grasa. Hoy en día creo que el concepto más importante es que estamos tratando siempre de preservar la grasa, porque tradicionalmente se ha resecado piel, grasa y músculo. Esto ha sido por muchos años lo que nos ha parecido adecuado y ustedes pueden ver aquí una paciente que se operó hace muchos años y cómo con el paso de los años su mirada se ha vuelto triste porque ha perdido volumen y sus ojos se ven hundidos. Entonces, hoy en día debemos individualizar cada paciente y de acuerdo a ello definir si vamos a resecar o no grasa. Durante la planeación de nuestro paciente, pues debemos evaluar qué cantidad de piel vamos a resecar, qué piel vamos a dejar, si voy a resecar el músculo, si voy a resecar piel o la voy a mantener, o si voy a hacer transferencia de grasa. Antes de entrar en materia, pues debemos evaluar siempre la posición de las cejas. Si tenemos unas cejas bajas, vamos a tener un espacio disminuido entre la ceja y el borde libre del párpado que nos va a afectar la plataforma tarsal, el pliegue palpebral superior. Entonces vamos a tener que hacer una reposición de las cejas. Hoy en día estas cejas las reponemos quirúrgicamente con una frontoplastia endoscópica, con un abordaje transpalpebral, como es en este caso, que se hizo un abordaje transpalpebral, o un abordaje directo. Pero existen técnicas no quirúrgicas, como son los hilos tensores, el botox o los rellenos, que nos pueden ayudar en este tipo de tratamientos. La marcación es tal vez uno de los puntos en donde me voy a puntualizar un poco, porque es muy importante que cuando estemos ante nuestro paciente, marquemos muy bien a nuestro paciente. Este paciente lo vamos a sentar en sala de cirugía, lo vamos a acostar en sala de cirugía y vamos a tomar las medidas cuantas veces sea necesario. Entonces, la marcación va a ser sobre el pliegue palpebral superior, que usualmente estamos hablando de 8 a 10 milímetros, sin extenderse más del punto lagrimal, la parte medial, ni lateralmente más de la parte cantal para formar ambos lados. Esto va a formar una especie de elipse y vamos a mirar cómo vamos a tener en cuenta esto para marcar a nuestros pacientes. Entonces, acá pueden ver cómo nuestro paciente en este caso está acostado, lo estamos marcando. Marcamos primero el pliegue palpebral superior, medimos y más o menos con un compás debe estar al orden o con regla de 10 milímetros. Vamos a preservar siempre mínimo 20 milímetros de piel restante. Entonces vamos marcando y ¿cómo marcamos los extremos? Entonces marcamos la parte de del pliegue palpebral superior y en las extensiones nos vamos a dirigir en un ángulo superior hasta juntarlo con la línea superior. En hombres hay que tener en cuenta que estos pliegues son bajos y en las mujeres son más altos usualmente. Siempre uno pues tiene la pregunta es, ¿debo marcar mi paciente acostado o sentado? No, hay que, en mi caso es personal, yo marco el paciente apenas llega a la sala de cirugía sentado, tomo las medidas sentado, acuesto el paciente y además lo vuelvo a medir acostado y verifico las medidas. Entonces tenemos que marcar. ¿Por qué? Porque cuando inyectamos nuestro anestésico, las medidas se van a perder y nuestras medidas después se van a perder. Entonces, en este caso, el paciente está sentado. Entonces, es el mismo paciente anterior. En este caso, el paciente acaba de llegar a la sala de cirugía. Medimos el pliegue palpebral superior, lo marcamos muy bien. Volvemos a tomar medidas, verificamos medidas y continuamos la marcación, que es muy importante. Si no queremos marcar de esta manera, pues también tenemos otra opción que es muy popular, también que es la técnica del pellizco, en la cual se determina la cantidad de piel que vamos a resecar
Cuando hacemos la técnica, pues si el ojo se nos abre, nos está indicando de que vamos a generar un lagoftalmos posoperatorio, entonces evitamos sacar tanta piel. ¿Cómo es las extensiones a nivel de las terminaciones nasal y medial? Si nosotros tenemos una piel lateral muy abundante, a veces en el ángulo interno va a ser una terminación estrecha, pero si hay mucha piel abundante en el párpado, pues definitivamente tenemos que hacer una angulación central para que no vayamos a formar un epicanthus cicatricial, en estos casos medial. En la marcación lateral tenemos en cuenta que debemos llegar hasta el canto lateral, hacer nuestra incisión externa de más o menos unos 15 milímetros, medirla en ambos lados para que no nos va a quedar un lado más extendido que otro. Y esta línea inferior y la extensión se van a unir con la superior en la parte lateral y medial, donde se unen nuestras dos líneas, como en este caso. El anestésico, pues nuestro manejo de pacientes se realiza con pacientes bajo sedación asistida con anestesiólogo, donde colocamos anestesia en estos pacientes. Aquí en este caso está el paciente sedado, es una sedación asistida bajo sedación con anestesia local. El paciente está muy tranquilo, hacemos nuestra pápula y es muy importante pues que usemos lidocaína al 1%, epinefrina al 1 al 100.000 con bupivacaína. Siempre hablamos de si resecamos el músculo orbicular o lo preservamos. A mí personalmente me gusta siempre preservar el músculo orbicular, pero estadísticamente si uno revisa los trabajos, no hay ninguna estadística o trabajo que diga que hay diferencia entre preservarlo y resecarlo. En este caso, estamos haciendo la resección de la piel, conservando el músculo orbicular y empleamos la radiofrecuencia de alta como es el Hellman. Entonces esto nos ayuda mucho a hacer una resección tranquila de solamente piel. Cuando hablamos de la grasa en el párpado superior, a veces, en ciertos casos, hay que preservar y trasladar la grasa a la posición donde tenemos la depresión del surco palpebral superior central. Entonces, en estos casos, casi siempre la apertura del septum, entramos hacia la bolsa de grasa nasal y central, y cuando hay depresión de depresión central, podemos trasladar la bolsa de grasa nasal hacia esa zona y mejoramos ese gran hundimiento que se presenta, ya que con los años se produce una involución de la grasa central. A veces, también en nuestra evaluación primaria de los pacientes es muy importante evaluar la posición de la glándula lagrimal. A veces tenemos esa pequeña inflamación lateral que pensamos que se trata de una bolsa de grasa. Y si nosotros evertimos el párpado y le elevamos, vamos a notar que hay un prolapso de la glándula lagrimal. Entonces, esta glándula lagrimal, no olvidarnos de que hay que reposicionarlas intraoperatoriamente, y acá está la técnica de cómo las reposicionamos. Entonces, pasamos una sutura hacia el reborde orbitario doblemente armada y cogemos la porción de la glándula para que se haga una inversión de la cara anterior, y ella al introducirse se reposiciona, se eleva y se esconde nuevamente. En la parte lateral a veces tenemos una de las grandes dificultades de nuestros pacientes que tienen una piel gruesa, una parte ósea muy prominente, y esta parte podemos a veces mejorar un poco colocando la sutura en brasier. La sutura en brasier está indicada, como lo ven en este gráfico acá, es en generar un punto que fije hacia el arcus marginal, eleve el músculo orbicular
y nos dé amplitud en esa zona. Entonces, el brasier significa que estamos haciendo una sustentación, equilibra y sujeta las asimetrías usualmente temporales, y usualmente usamos un Vicryl 7.0 y se realiza en la porción lateral del párpado superior. Acá vamos a ver la técnica, cómo se realiza. Usualmente hacemos en la parte lateral, en el músculo orbicular, realizamos una incisión y nos queda una porción superior, una porción inferior. Ahí disecamos bien el arco marginal del reborde orbitario, lo exponemos muy bien y suturamos el borde inferior a la porción del arco marginal. Después salimos de ahí, suturamos el borde superior y eso nos genera una elevación, una extensión o elevación del párpado y mejora mucho esta prominencia que usualmente se nos presenta. Entonces, de acuerdo a la experiencia, uno puede ajustar mucho o ajustar poco. Si ajusta mucho, a veces se puede notar una depresión. Entonces, muy importante determinar qué cantidad de fuerza vamos a generar en ese tipo de punto de brasier. La ptosis palpebral es muy importante que la diagnostiquemos en el preoperatorio de nuestros pacientes y lo programemos al paciente para hacer su corrección durante la cirugía. Esta corrección de ptosis palpebral pues mejora el volumen y aumenta la plataforma tarsal y le da como ven en este paciente, le da una altura simétrica en ambos lados. La causa más común de ptosis después de una blefaroplastia es el no haberla detectado en el preoperatorio. Acá tenemos un caso de una paciente que consulta posoperatoria de un colega que le realizó una cirugía de nariz y una blefaroplastia, pero la paciente no estaba contenta a los días de la cirugía porque persistía con un ojo muy pequeño y la paciente pues consultó y se le hizo la prueba de neosinefrina y se corrigió la ptosis. Entonces se llevó a corrección por vía posterior, se le hizo la corrección a esta paciente. Es muy importante entonces que la combinación de esta cirugía de blefaroplastia superior con la corrección de ptosis nos va a mejorar mucho o sea, el resultado de los pacientes, porque vamos a combinar una técnica anterior con una técnica posterior. Entonces, ustedes pueden ver acá cómo en una blefaroplastia superior, por vía posterior, realizamos nuestra corrección empleando nuestra clamp. Es un clamp que nos ayuda muchísimo a hacer la tracción del tejido, tejido conjuntival y Müller, y entonces vamos a realizar esta cirugía por vía posterior. Planeamos y vamos a resecar 4 milímetros, entonces son 4 y 4 son 8 milímetros. O sea, uno dice, el plan quirúrgico es 4, como son una cara anterior y una cara posterior, entonces va a ser el doble de lo que vamos a resecar. Vamos a ver la técnica, cómo se realiza la conjuntivomiolirectomía en pacientes a los cuales le realizamos simultáneamente una blefaroplastia superior. Entonces, lo primero es que debemos infiltrar el margen palpebral para colocar un punto, una sutura de tracción del margen palpebral. Colocamos después el desmarres para exponer la conjuntiva vulvar. Medimos, en este caso ahí medía 4.5 milímetros del borde del borde tarsal superior a la conjuntiva, y cuando colocamos esta sutura que ustedes están viendo ahí, que es una seda negra, que vamos a traccionar y vamos a levantar, entonces vamos a tener 4 o 5 milímetros anteriores y 4 o 5 milímetros posteriores. Entonces, en esta técnica es muy importante este paso donde vamos a traccionar nuestro tejido con la sutura de seda negra. Después de pasar la seda negra, ajustamos nuestra pinza, nuestro clamp, con la precaución de no ir a tomar el tarso, y después pasamos un Vicryl
6.0 o un catgut crómico 5.0. Preferimos el catgut crómico, pero ya hoy en día no lo estamos consiguiendo acá en Colombia, lo han dejado de producir, entonces nos ha tocado pasarnos al Vicryl 5 o 6.0, que es difícil de manejar porque la aguja es muy pequeña. Entonces, después de pasar en doble hilera nuestra sutura, en este caso de catgut crómico, anudamos y no hay necesidad de salir a piel, simplemente dejamos el punto lateralmente, cortamos a ras el punto y en este momento vamos a proceder a resecar ya el tejido y termina en este momento nuestra corrección de la conjuntivomiolirectomía, un procedimiento que es rápido, no hay que sentar el paciente a verificar medidas y continuamos con nuestra blefaroplastia después de esto. Reposicionamos el párpado y hemos finalizado nuestra conjuntivomiolirectomía. También tener en cuenta que nuestra blefaroplastia superior la podemos combinar con una elevación transpalpebral de las cejas. En este caso estamos mostrando cómo disecamos hasta el reborde orbitario, identificamos el periósteo y simplemente colocamos una sutura de la parte más alta del periósteo, medimos antes de cirugía a ver hasta dónde queremos hacer elevar la ceja y tomamos un punto doblemente armado y hacemos el ajuste de esta sutura y tenemos que sentar el paciente para que nos queden las dos cejas a la misma altura. Con respecto a algunas recomendaciones de la blefaroplastia, entonces es muy importante colocar 3 puntos cardinales. Yo recomiendo cuando estoy operando con mis residentes que todos coloquen las 3 suturas, una sutura primero central, después una sutura que va a ser lateral, esta sutura lateral. ¿Y eso qué nos genera? Eso genera de que esta cuerda superior y esta cuerda inferior, que es más larga la superior, se vuelva más una línea horizontal y sea más fácil hacer el afrontamiento y no nos vayan a quedar excesos de piel en las terminaciones. Cuando ya empezamos a suturar nuestros pacientes, entonces ya nos venimos con sutura continua. Usualmente usamos Prolene 6.0. Esta es una cirugía que hacemos bajo microscopio. Es una cirugía en la cual necesitamos este ayudante, que es el gancho que tracciona nuestra piel para que cuando lleguemos a nuestro final de la cirugía no haya un exceso de piel. ¿Qué podemos hacer además de nuestra cirugía de blefaroplastia? Podemos hacer tratamientos complementarios. Hoy en día, pues, disponemos de tratamientos asociados para mejorar la calidad de la piel, porque a veces nuestros pacientes no quedan contentos porque notan que hay muchas líneas de expresión, muchas arrugas, y pues hay que decirles que hay que usar botox, hay que usar láser de CO2. En este caso, de la izquierda, tenemos un paciente que se le está retocando y acentuando el pliegue palpebral superior con la pieza de mano del CO2 continuo y se está haciendo un resurfacing además de la piel del párpado superior. Hay que siempre colocar un protector y vamos realizando esto como procedimiento para mejorar la calidad de la piel y mejorar nuestros resultados. Eso lo podemos hacer en el párpado superior, en el párpado inferior, en la porción lateral. Y muchos pacientes hoy en día, pues estos pacientes se les realiza, es un resurfacing facial para mejorar la calidad de la piel. Eso nos va a mejorar las arrugas, nos va a mejorar las manchas y va a tonificar la piel. También podemos emplear la radiofrecuencia ablativa. En este caso tenemos la radiofrecuencia ablativa, es también de muy fácil manejo. Siempre que realizamos este tipo de tratamientos, proteger la sutura cuando estamos pasando cerca a la sutura, porque el calor puede desintegrar la sutura y presentarse una dehiscencia de suturas. Aquí algunos resultados. Pueden ver un antes, un después. Miren esta paciente cómo tenía una gran deflación en toda esta porción por encima de la plataforma tarsal, no se le veía el pliegue y cómo mejoró su mirada después de cirugía. Otra paciente, un antes, un después, acá está la paciente sentada
y se le ha marcado la cantidad de piel a resecar. En este caso podemos usar la técnica de pinzamiento para ver cómo va a quedar nuestro paciente. Otro paciente que le realizamos una cirugía de blefaroplastia superior, un antes, un después. Y pues tener en consideración que la blefaroplastia es un procedimiento que debemos realizar en sala de cirugía, es un procedimiento invasivo, de bajo riesgo, pero siempre debemos tener las mejores condiciones para el paciente. A mí personalmente, pues yo realizo todas las cirugías bajo visualización microscópica y siempre realizo el procedimiento acompañado de un anestesiólogo que me le monitorea la sedación y estoy muy tranquilo. El paciente está feliz porque al otro día no recuerda cómo, o sea, si hubo demora, si le dolió o no le dolió, porque no recuerda absolutamente nada. Acá ustedes pueden ver cómo es el equipo de cirugía en sala de cirugía. Tenemos nuestro anestesiólogo, nuestro instrumentador. Estamos realizando el procedimiento con el residente en uno de los costados. Y hay también cosas que debemos saber, entender, así como evaluamos muy bien nuestros pacientes, evaluar muy bien qué pacientes de pronto decirles no es usted candidato para una cirugía. Entonces, paciente con altas expectativas, háganse los locos porque es un paciente que nos va a traer problemas, que lo haga otro que tenga más experiencia o de otra especialidad, pero no nos metamos con pacientes complicados, que no sean buenos pacientes, pacientes con grandes exoftalmos, con antecedentes de biopolímeros, con antecedentes de desórdenes mentales o pacientes que tienen un problema familiar muy grave y entonces vienen a buscarnos ayuda. Entonces siempre informarle al paciente cómo va a ser la evolución de su cirugía. A veces pecamos también en no informarle al paciente todo lo que le va a pasar al paciente. Ustedes pueden ver aquí a una paciente que después de los 3 o 4 días está con mucha equimosis, con edema moderado, pero la paciente está inconforme porque tiene los ojos muy pequeñitos y se siente incómoda. Entonces, explicar muy bien cuáles son los cuidados después de la cirugía y estas indicaciones de ser por escrito y usualmente llamar al paciente al otro día de la cirugía o citarlo a control y hacerle seguimiento cercano. En mi caso, pues a mí me gusta a todos los pacientes antes de cirugía explicarles que van a requerir de una preparación de piel y en el posoperatorio va a requerir de unos drenajes linfáticos. Esto genera de que el paciente se le haga seguimiento en los primeros 5 a 6 días, porque son todos los días realizando drenajes linfáticos. El paciente mejora rápidamente, se le limpian las heridas. Son terapias combinadas de calor y frío, de masaje manual, se hace radiofrecuencia periocular, se hace ultrasonido, se usa luz LED en este momento y actualmente estamos usando la cámara hiperbárica que también disponemos de ello y darle las indicaciones al paciente de la cirugía. Entonces, recomendaciones personales, pues simplemente para nosotros como oculoplásticos, recordar que estamos realizando una cirugía cosmética, es un procedimiento artístico que depende de de marcaje, de nuestras medidas, que el paciente presente un muy buen resultado. Entonces, medir y ajustar la cantidad de piel a resecar es muy importante. En todo caso, siempre el menos es más, o sea, no sacar más y después tener un resultado desfavorable. Entonces, el menos es más en nuestros casos. En mi caso, recomiendo preservar el músculo orbicular, preservar la grasa o reposicionarla en muchos casos y saber que hay complicaciones. Ustedes pueden ver acá una paciente con una dehiscencia de suturas. Es una paciente que fue a su médico y le dijo, no, tranquila que eso le va a cicatrizar y resulta que viene ya a los 10 días con esta inflamación, esta dehiscencia, esta hiperpigmentación y tenía dehiscencia en los 2 párpados superiores en la porción medial. Esta paciente consulta porque está muy descontenta porque primero nota que las incisiones son altísimas, entonces hay una asimetría y altura exagerada de las suturas,
Además, le hicieron, pues fue realizada las con suturas muy gruesas y ustedes pueden, con puntos separados, pueden ver cada sitio donde fue colocado las suturas. Esta paciente estuvo con nosotros casi un año, se tuvo que llevar después a cirugía para manejo de la cicatriz, se le hizo láser de CO2, se le colocó plasma rico en plaquetas y finalmente pues mejoró bastante, aunque el bajar el pliegue es de las cosas más complicadas. Acá ustedes pueden ver la extensión a veces muy prolongada de la incisión, entonces el paciente se nota, entonces tratar de que siempre nos quede muy simétrico el lado derecho del lado de izquierdo. Cicatriz queloide no es frecuente que lo encontremos y la retracción palpebral pues a veces nos llevamos sorpresas. Este es el caso de una paciente de 73 años, un antecedente de una blefaroplastia superior que consultó porque notaba que los ojos no le cerraban después de una cirugía de párpados. Entonces estaba muy descontenta con esto, pues al evaluarla encontramos de que la distancia que había dejado el cirujano entre el borde de la ceja y el borde del párpado inferior era de menos de 20 milímetros. Entonces tenemos que conservar mínimo 20 milímetros de piel. Cuando resecamos más, el riesgo es muy alto de hacer una retracción palpebral, como en este caso que hizo una retracción palpebral y terminó siendo necesario un injerto libre de piel. Entonces acá vemos la paciente ya a los días, ya maquillada, ya pues tranquila y contenta de su evolución. Y como recomendación final, pues entonces conocer las expectativas del paciente, preparar al paciente, conocer la técnica quirúrgica de la blefaroplastia, estar preparado para resolver cualquier complicación. Es muy importante que cuando estemos ante pacientes que vamos a operar de cualquier cosa, sepamos manejar los imprevistos, las complicaciones, para poder nosotros manejar nuestro paciente y no quede a la deriva estos pacientes. Entonces, como oftalmólogos y cirujanos plásticos oculares, estamos llamados a que seamos los referentes para indicar, realizar, manejar y acompañar a nuestros pacientes que buscan rejuvenecer la mirada cuando le realizamos una blefaroplastia superior. Entonces estamos ante un reto innovador de generar los mejores resultados como oftalmólogos y oculoplásticos. Gracias. Gracias, doctor, por sus recomendaciones y por su charla. Quedamos a disposición de los participantes que tengan alguna inquietud. Yo quería preguntar sobre si usted en el posoperatorio indica antibiótico oral o solamente tópico cuál es su indicación, o antiinflamatorio solamente, qué es lo que usualmente te da el paciente. Bueno, yo usualmente no indico antibióticos, pero en las últimas reuniones que hemos estado con los compañeros y colegas, pues todos recomiendan que usemos antibióticos. Yo personalmente nunca les mando, pero ha sido mi manejo. Mis pacientes se ven a las 24, a las 48, a las 72, a las 96 horas, porque el paciente es manejado por mi grupo de cosmiatras que le hacen seguimiento de cerca al paciente. Entonces, estos pacientes están en vigilancia permanente y si hay alguna sospecha, en ese momento arrancaríamos con los antibióticos. Desinflamatorios tampoco les mando, porque el paciente al hacerse drenajes linfáticos está en permanente vigilancia. Son pacientes que a los 3 o 4 días parece que no se hubieran operado porque están completamente desinflamados. Así es, doctor. Otra duda, otra inquietud que tenía era, a veces, bueno, esta es una cirugía electiva y de alta expectativa, ¿no? Nuestros pacientes vienen porque se sienten, bueno, por muchos motivos, y la mayoría es que se siente con los ojos pesados, ojos, mirada triste, y viene por siempre verse mejor. A veces tenemos pacientes con una piel sumamente engrosada, ¿no? Sobre todo en la parte externa. Ahí usted he escuchado en la charla que siempre hace una preparación de la piel.
Aparte de eso, en el momento de la cirugía, ¿toma algo especial? Porque hay pieles que son bien delgaditas, entonces la inflamación y la cicatriz va perfecta, pero cuando la piel es bastante gruesa, ¿no? A veces infiltrada de grasa, entonces toda rechoncha, ahí es donde nos genera un poco de problema, sobre todo en el postoperatorio, ¿no? Porque el paciente quiere verse bien al día siguiente. Bueno, y en ese caso es cuando tenemos indicado usar la sutura de brasier. La sutura de brasier lo Ujú. que busca es tratar de hacer sostener, elevar, porque vamos a hacer una incisión. Cuando tenemos expuesto el músculo orbicular, vamos a generar un flap anterior, o sea, inferior y otro superior. Entonces, arrancamos del flap inferior, tomamos un punto, nos vamos al reborde orbitario, al arcus marginal, y salimos y tomamos el borde superior del orbicular. Eso genera una especie como de tranquilidad, levantamiento y mejora bastante al paciente. En los pacientes que tienen las pieles pesadas, con una gran proyección ósea temporal, está indicado colocar la sutura en brasier, ¿ya? Al principio nosotros resecábamos el músculo orbicular como manejo para esta zona, pero ahora, hoy en día, pues hacemos la sutura en brasier como tratamiento para eso. Pero hay que advertirle al paciente que va a ser, va a mejorar, pero no es una mejoría pues tan grande como para que uno le diga al paciente que eso no va a quedar ahí y se le va a notar lo que dijiste, una piel rechoncha. Así es. Otra inquietud que tenía es, ¿en qué momento cuando la piel se engruesa en la parte externa, que a pesar que uno le explica al paciente que esa cicatriz se va a soltar, ¿no? Ellos, bueno, consultan y vienen muy frecuentemente y dicen, doctora, todavía está duro acá, todavía está gordo. Entonces, eh, y a veces consultan con otras personas, con otros colegas, porque piensan que uno no les quiere resolver. Usted infiltra tensinolona en esta zona para que se suelte la piel o solamente lo deja expectante. Bueno, como le hacemos seguimiento, pues le podemos Ujú. decir a la niña que maneja, por ejemplo, la radiofrecuencia, el ultrasonido, que le haga un poco de masaje ahí con el ultrasonido. Tenemos un láser frío que ayuda también para hacer el masaje de eso. Y usualmente, pues ya que tocas el tema, es muy importante que a veces es porque hacemos una gran extensión de la incisión superior. Entonces, cuando hacemos estas incisiones tan prolongadas, porque queremos manejar lo que estabas comentando de este exceso de piel lateral, porque vemos que hay mucho exceso, entonces nos tiramos mucho más lateral, nos salimos del reborde lateral de la órbita, y al hacer esa incisión, entonces pecamos porque quedamos con una cicatriz visible que el paciente la va a ver siempre, y a veces es peor eso que nos queda un poquito de pesadez ahí, porque esa cicatriz irregular, extendida, hiperpigmentada, se vuelve un dolor de cabeza de manejar. Y si por de casualidad el lado derecho lo hiciste más largo que el lado izquierdo, se va a notar más. Pero si hay mucha inflamación, está muy bien indicado la triamcinolona en esos casos, o el plasma rico en plaquetas. Ok, doctor, muy amable. ¿Alguna duda más de nuestros participantes en la charla? Creo que todo está clarísimo, doctor. Yo nomás he tenido muchas dudas. No, una cirugía que pues todos realizamos, y pues lo importante cuando hacemos esta cirugía es que hoy en día debemos de manejar en conjunto la cirugía con la reposición de las cejas, con el manejo de la piel, eh, teniendo muy claro cuáles son las expectativas del paciente, porque a veces una cirugía tan sencilla, porque todo el mundo vemos la cirugía de la blefaroplastia tan sencilla, se nos complica la vida con un paciente que sea conflictivo, que queda descontento o que viene con alguna complicación que se nos pueda presentar a todos, hasta en las mejores manos. Así es, doctor, sobre todo como le decía, pues como es una cirugía de alta expectativa y electiva, entonces el paciente
desea verse lo mejor posible inmediatamente, ¿no? Y ahora como cuando lo que hacemos también cirugía de segmento anterior, después que operamos una catarata, ahí donde descubren algunas falencias y quieren mejorar nuestros pacientes, pues pero ya son pacientes mucho mayores. Bien, entonces si no hay más dudas, más preguntas, damos por concluida y agradecemos al doctor Quintero su amable participación y disponer de tiempo para compartir con nosotros sus conocimientos. Bueno, ¿Algunas palabras finales, doctor? no, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Saludo a todos mis amigos del Perú, que ahí los estoy viendo que participaron. Un abrazo para todos, los quiero mucho. Gracias por la invitación. Gracias a Gracias, todos y doctor. nos estamos Gracias. viendo en las próximas ponencias. Gracias a todos por su Gracias conexión, por su todo. participación. Gracias, Elisa. Gracias, Flor. Nos vemos. Gracias a todos. Nos vemos, gracias.